Muy buenas chicos, chicas. Hoy vamos a deducir las ecuaciones de equilibrio interno relativo a la elasticidad y cómo ello nos va a llevar al tema de las fuerzas de volumen. Estas ecuaciones de equilibrio interno las vamos a considerar sobre un elemento diferencial, que es este, el que vamos a tener aquí, que es un cubo, que está formado por, pues evidentemente, por un paralelepípedo infinitesimal cuyas caras son paralelas a los planos coordenados y las tensiones que actúan sobre cada una de las caras pues se muestran en cada una de estas dos figuras que os he representado aquí. Para poder deducir estas ecuaciones de equilibrio interno hay que hacer una serie de hipótesis. Esa serie de hipótesis la vamos a poner aquí para que no se pierda nadie, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. La primera de las hipótesis que vamos a tener aquí es que las componentes de las tensiones son funciones continuas funciones continuas de las coordenadas del punto. En que actúan. Hipótesis primera muy importante, y es que las componentes de las tensiones son funciones continuas de las coordenadas del punto en que actúan. Ahora veremos tranquilamente qué significa todo esto. Esto se llama la hipótesis del medio continuo. Hipótesis del medio continuo. Además, podemos hacer una segunda hipótesis y es aquella que dice lo siguiente. Dice que sus incrementos se pueden poner en función de las derivadas primeras de las componentes respecto a dichas coordenadas. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues ahora vamos a ver tranquilamente. Esta segunda hipótesis se llama hipótesis de pequeñas deformaciones. Hipótesis del medio continuo, hipótesis de pequeñas deformaciones, ¿vale? Bueno, en base a estas dos hipótesis vamos a montar toda nuestra deducción y esta demostración de las ecuaciones de equilibrio interno, ¿vale? Una cosa más, y es que a raíz de lo que vemos en el cubo diferencial, ¿de acuerdo? Sobre el que vamos a plantear en unos pocos segundos el equilibrio, hay que decir, pues, una cosa más, ¿vale? Esto ya no es una hipótesis, pero interesa saberlo antes de plantearlo, y es que si en la cara x igual a c actúa una tensión sigma x arbitraria, en la cara x más c, c más un diferencial de x, es decir, una distancia infinitesimal, ¿vale? Pues entonces actúa una tensión sigma de x más un incremento de esa tensión debido a ese diferencial de x, ¿vale?
y que será lo siguiente, pues evidentemente una parcial de la sigma x, ¿de acuerdo?, con respecto a x, por ese diferencial de x, de esa longitud tan pequeña que hay ahí, ¿vale? Bueno, pues tres cositas que necesitamos plantear, necesitamos disponer aquí encima de la mesa para poder plantear lo que va a ocurrir a continuación, ¿de acuerdo?, que es el equilibrio. Como todos sabéis, todos y todas sabéis, el elemento, para que un elemento esté en equilibrio, deben ser nulos los sumatorios de las proyecciones sobre cada uno de los tres ejes de todas las fuerzas actuantes, ¿vale? Y los sumatorios de momentos de todas las fuerzas respecto a cada eje. Bueno, ¿esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a considerar positivo, ¿de acuerdo? Vamos a considerar positivo el sistema de coordenadas que he dispuesto aquí, ¿vale? El sistema de coordenadas que he dispuesto aquí lo vamos a considerar, este es el con el que vamos a jugar, ¿vale? Con el que vamos a jugar ahora para poder, ¿de acuerdo?, poder establecer todo lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿de acuerdo?, es el momento, ¿de acuerdo?, de efectuar el equilibrio. Entonces, efectuamos el equilibrio. Efectuamos el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Pues efectuamos el equilibrio en la dirección del eje X, ¿vale? Empezamos por el eje X. Bien, esto, pues, ¿cómo se traduce? Pues, como lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, nosotros lo que tenemos es un poquito la hoja para que se vea bien, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí nuestro elemento diferencial, que hemos hablado de él hace nada, ¿vale? Entonces, si nos centramos solamente en las fuerzas que actúan sobre el eje X, bueno, tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí, tendríamos un tau X, ¿vale? Un tau ZX más la parcial de tau ZX con respecto a Z, ¿vale?, por un diferencial de Z, ¿vale? Que nadie se me pierda, ¿vale? Estoy calculando solamente las direcciones en el eje X, ¿vale? Porque voy a plantear el equilibrio. Entonces voy a aislar solamente las que me interesan en este momento, que es el equilibrio del eje X, ¿vale? Bueno, más cosas que tenemos por aquí, pues tenemos otra fuerza por aquí, que irá en esta dirección, y en este caso es un tau IX más la parcial de tau IX con respecto a Y por un diferencial de Y. ¿Bien? Vale. Bueno, y por último, en esta cara, pues tendríamos nuestra tensión normal. Estas dos son tensiones tangenciales y aquí tendríamos nuestra tensión normal, ¿vale? Que me la saco por aquí para no ensuciar mucho el cubo, ¿de acuerdo? Y tenemos un sigma x más la parcial de sigma x con respecto a x por un diferencial de x, ¿vale? Bueno, en las caras opuestas, pues tendríamos, evidentemente, de acuerdo, aquí tendríamos una fuerza en esta cara, ¿de acuerdo? Que nadie se le vaya, un tau y x en esta cara, pero por detrás tendríamos un tau zx, ¿vale? Tau zx, ¿vale? 6 caras, ¿de acuerdo? Si alguien tiene dudas, que recurra a este ejercicio, ¿vale?, a esta representación. Aquí puede ser un poco lioso, ¿de acuerdo? Aparecen muchas letras y podemos entrar en colapso, pero el colapso se descolapsa rápidamente porque si aislamos en cada uno de los ejes las fuerzas que están actuando, pues rápidamente vemos lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación podemos plantear el equilibrio, ¿de acuerdo?, en la dirección del eje X, ¿vale? Bueno, vamos a intentar entonces ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, mucha atención, es puramente matemática, ¿de acuerdo? Y es muy fácil de seguir, ¿vale? Mucha letrita, mucho número. Bueno, número aquí no, pero mucha letrita, ¿de acuerdo? Pero tranquilidad porque es más fácil de lo que parece, ¿de acuerdo? Es plantear el equilibrio, ¿de acuerdo? Fuerzas que van por un lado, fuerzas que van para el otro, ¿vale? Quedaría como última variable que disponer aquí, ¿de acuerdo?, la fuerza de volumen, ¿de acuerdo? La fuerza de volumen en el eje X, ¿vale?
La pongo como vector, ¿vale? La pongo como vector, aunque en realidad será una componente de un vector, por tanto no es un vector en sí, pero bueno, en este caso, como estamos poniendo todo como vectores, pues le pongo la notación de vector, pero ya veréis, de acuerdo, que es una componente de un vector, ¿vale? Bueno, pues rápidamente vamos a intervenir con eso, ¿de acuerdo? Fvx, que vendrá en la dirección positiva del eje X, ¿vale? Fuerza de volumen en el eje X. Bueno, pues vamos allá. Que no se me pierda nadie, ¿vale? Vamos a empezar. Sigma X más la parcial de sigma X con respecto a X por un diferencial de X. Todo ello por diferencial de Y y diferencial de Z menos sigma X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿vale? Los diferenciales de Y y diferencial de Z, ¿vale? Vuelvo otra vez al dibujo original, ¿vale? Son los lados, ¿de acuerdo? Verifiquemos que las tensiones están aplicadas sobre un cubo de lados, diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, ¿vale? Bueno, no se ha perdido nadie, estoy seguro de ello. Seguimos, ¿vale? Diferencial de Y, diferencial de Z, ¿vale? Más. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es rápidamente hacer lo propio con el resto de fuerzas. Y tenemos un tau y X más la diferencial de tau y X, la tensión tangencial, con respecto a Y por el diferencial de Y, todo ello diferencial de X, diferencial de Z, menos tau y Z, diferencial de X, diferencial de Z, más, sigo aquí ahí abajo, tau de ZX más la parcial de tau de ZX con respecto a Z diferencial de Z y todo ello multiplicado por diferencial de X, diferencial de Y, ¿vale? Menos tau ZX por diferencial de X, diferencial de Y. Y terminamos ya, ¿vale? Terminamos ya con la fuerza de volumen en el eje X. Ya le quito eso, ¿de acuerdo? Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Y todo ello igual a 0. Bueno, hemos llegado al equilibrio, ¿vale? Solamente planteado con esto y con los datos que teníamos al inicio, se puede plantear el equilibrio perfectamente, ¿vale? Mucha letra, parece un trabalenguas, pero es mucho más sencillo de lo que parece, ¿de acuerdo? Simplemente tengo que ver las fuerzas que van por un lado, multiplicarlas por la distancia, ¿vale? Para entender bien dónde está cada cosa, ¿vale? Se puede hacer lo mismo para las otras dos direcciones, vamos a hacerlo, ¿vale? Que no se pierda nadie. Cojo una nueva hoja y planteo de nuevo mi equilibrio, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Planteando el equilibrio en el eje Y, ¿vale? Equilibrio, eje Y. Bueno, ¿qué pasa en el equilibrio en el eje Y? Pues prácticamente lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos, pues haciendo lo propio, ¿vale? Habría que volver a dibujarse el cubo, ¿vale? El cubo que nos hemos dibujado antes, este cubo, ¿vale? Este cubo nos hemos dibujado aquí, ¿vale? Habría que dibujárselo, ¿vale? Pero ahora con las fuerzas que hay en el eje Y, ¿vale? En el eje Y. Entonces aislamos el eje Y y luego aislaremos solamente la del eje Z, ¿vale? Bueno, pues entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos ahí el eje Y, que es sigma Y, más la parcial de sigma Y con respecto a Y por el diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de Z, menos sigma Y, diferencial de X, diferencial de Z, más tau XY, más la parcial de tau XY con respecto a X, diferencial de X, ¿vale? Por diferencial de Y, diferencial de Z, menos tau XY, diferencial de Y, diferencial de Z. Os recomiendo, yo mientras os estoy aquí deduciendo las fórmulas, estoy mirando el cubo, ¿vale? Estoy mirando el cubo y voy viendo
cada una de las fuerzas hacia dónde va. Entonces os recomiendo que cuando hagáis esto, pues evidentemente estéis con un ojo puesto aquí y el otro ojo puesto en el cubo. Seguimos. Tercer sumando del equilibrio en el GI. Tenemos, abro corchete, y tenemos tau ZI más la parcial de tau ZI con respecto a Z, diferencial de Z, por diferencial de X, diferencial de Y, menos tau de ZI, diferencial de X, diferencial de Y, cierro corchete. Y llegamos al final del equilibrio en el GI, todo llega en esta vida, ¿vale? Y esto sería F, V, ahora en la componente Y, y volvemos al diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Y esto igual a 0, para que esté en equilibrio. Bueno, vamos con el equilibrio en el eje Z y terminamos. Equilibrio en el eje Z. En el eje Z. Bueno, pues el equilibrio en el eje Z, el desarrollo es igual, no tiene ninguna complicación. Ahora habría que hacer pues otra vez lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces voy a mi cubo y aíslo las fuerzas en el eje Z y vuelvo a hacer el equilibrio, ¿vale? Ya sabéis, un ojo en el cubo, un ojo en la hoja y vamos allá. Terminamos. Sigma Z más la parcial de sigma Z con respecto a Z. Todo ello por el diferencial de Z. Diferencial de X, diferencial de Y. Menos sigma Z. Diferencial de X, diferencial de Y. Más. Que no se me pierda nadie, ¿vale? Estoy haciendo lo mismo, pero en el eje Z. Más la parcial de tau xz con respecto a Z. No, con respecto a X, perdonad. Diferencial de X. Diferencial de Y, diferencial de Z. Menos tau xz, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Sí? Bueno. Segundo sumando. Vamos, seguimos un poquito más. Ya nos queda poco. Seguimos un poquito más. Vamos allá. Bueno, pues esto ahora es igual a otro corchete. Y ahora tengo tau y z. Tau y z. Más la parcial de tau y z con respecto a y. Y todo ello por diferencial de y. No, todo ello no. Esto. ¿Vale? Y esto es diferencial de x, diferencial de z. Menos, mucha letra, pero no es difícil. Tau y z, ¿vale? Diferencial de x, diferencial de z. Terminamos. Y tenemos más, como no puede ser otra cosa, esto f, v de z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z igual a 0. Bueno, todo llega a esta vida. Eje y, eje z y el que hemos hecho antes, el eje x. Bueno, pues realmente ya hemos hecho lo más complicado, porque ahora lo único que habría que hacer es dividir cada una de estas expresiones, ¿de acuerdo? Dividir el equilibrio en el eje x, el equilibrio en el eje y y el equilibrio en el eje z. Hay que dividirlo, lo pongo por aquí, dividiendo por diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, ¿vale? Queda, ya no lo voy a hacer para que el vídeo no se extienda demasiado, pero ya intuís que es rápidamente fácil de ejecutar. Y nos queda la parcial de sigma x con respecto a x, más la parcial de tau y x con respecto a y, más la parcial de tau zx con respecto a z, más fvx igual a 0. Parcial de tau xy con respecto a x, más la parcial de sigma y con respecto a y,
más la parcial de tau y z con respecto a z más FVI igual a 0. Estoy dividiendo por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, cada una de estas expresiones, ¿vale? El equilibrio en el eje x, en este caso es el eje y, en este caso es el eje x, el eje z, perdonad, y el eje x lo hemos hecho antes, ¿vale? Terminamos. Diferencial de tau xz con respecto a x más la parcial de tau y z con respecto a y más la parcial de sigma z con respecto a z más fvz igual a 0. Bueno, pues lo tenemos. Estas son nuestras queridas ecuaciones de equilibrio interno, deducidas a partir del equilibrio sobre un elemento diferencial de forma hexaédrica, ¿vale? Bueno, pues esto lo tenemos aquí ya, ¿vale? Y con esto pues lo tendríamos ya deducido aquí perfectamente, que era lo que queríamos calcular, ¿vale? Bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues lo iremos viendo en futuros ejercicios, pero básicamente esto nos va a permitir obtener las fuerzas de volumen aplicadas sobre el cuerpo que nos quieran pedir, ¿vale? De tal manera que las fuerzas de volumen es una fuerza vectorial que tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, ¿vale? Haremos ejercicios sobre todo ello. Bueno, gracias.